A veces, las heridas más profundas no vienen de enemigos, sino de quienes te llamaron mamá. Esta no es solo una historia, es un grito silencioso desde el fondo del alma, porque cuando tu propio hijo te obliga a subir a un auto con la sentencia «hoy muere», no es solo tu cuerpo el que tiembla, es tu dignidad la que empieza a romperse. Pero lo que nadie imaginó, ni siquiera yo, fue que el destino mandaría a alguien más, alguien que cambiaría mi historia para siempre. Si alguna vez sentiste que te arrancaron el amor, si alguna vez guardaste silencio mientras te destruían por dentro, quédate. Esta historia es también la tuya. ¿Sabes lo que dicen sobre el sacrificio que es noble, que construye el carácter, que las personas por las que te sacrificas recordarán y honrarán lo que has renunciado? Están equivocados, totalmente equivocados. Y estoy sentado aquí hoy con 75 años para decirte exactamente lo equivocados que están. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde lo estás viendo. Confía en mí. Querrás recordar dónde estabas cuando escuchaste esta historia. La mañana de mi cumpleaños, número 75, amaneció gris y fría en Guadalajara. El tipo de día de octubre que te hace sentir que el invierno ya ha ganado. Me quedé parada en la ventana de mi cocina, viendo la escarcha, matar lo que quedaba de mi jardín, y debería haber sabido que era un presagio. Mi casa, la misma casa donde crié a 3 hijos, donde organicé innumerables fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad, donde cuidé bebés enfermos y celebré graduaciones, se sentía como un mausoleo. Cada cuarto resonaba con recuerdos que nadie más parecía recordar, o por los que importarle. Había estado viviendo sola durante 2 años desde que falleció Ramón. El silencio se había convertido en mi compañero roto solo por la llamada telefónica ocasional de Luis, mi hijo menor, generalmente preguntando por Lana Daniela. Llamó una vez al mes, obediente pero distante. Su voz siempre distraída por cualquier crisis que estuvieran teniendo sus adolescentes. Y Jorge, bueno, Jorge había dejado claro hace años que las obligaciones familiares estaban por debajo de él. Ahora que se había convertido en socio de su bufete de abogados, yo estaba haciendo mi café de la mañana, el mismo ritual que había realizado durante más de 50 años. Cuando el timbre sonó a través del vidrio esmerilado, pude ver la silueta familiar de Luis, hombros anchos encorvados contra el frío. Mi corazón hizo ese pequeño aleteo. Tonto siempre lo hacía cuando uno de mis hijos aparecía inesperadamente, incluso ahora, incluso. Después de todo, una parte de mí todavía esperaba feliz cumpleaños, mamá. Entró pisando la nieve de sus botas sobre la alfombra que había colocado allí hacía 30 años. A los 45, Luis todavía tenía la cara del niño que solía subirse a mi cama durante las tormentas, pero sus ojos se habían endurecido en algún momento. «Llegas temprano», dije. Miré el reloj. Ni siquiera eran las 9 de la mañana. «Sí, bueno, quería atraparte antes de que hicieras algún plan. Estaba jugueteando con las llaves del auto». Sin mirarme a los ojos, «Escucha, mamá. Nosotros, Daniela, Jorge y yo, hemos estado hablando». La cafetera gorgoteó detrás de mí mientras se llenaba. El silencio conocía, ese tono era el mismo que había usado cuando tenía 12 años y había roto mi jarrón favorito, el que Ramón me había regalado para nuestro primer aniversario, el tono que decía que estaba a punto de dar malas noticias y quería terminar con eso. «Rápido, creemos que deberías salir más, ya sabes. Haz algo especial para tu cumpleaños». Me giré para mirarlo completamente. Como hay un lugar en las montañas cerca de Tapalpa realmente hermoso en esta época del año. Pensamos que te gustaría hacer un pequeño viaje. El café terminó de prepararse con un gorgoteo final y decisivo. Me serví una taza. Mis manos estaban perfectamente firmes. 75 años de vida te enseñan a reconocer cuando te están manejando. Qué considerado de parte de todos ustedes discutir mis planes de cumpleaños sin mí. Luis cambió su peso de un pie al otro. No es así. Mamá, solo queremos que tengas un buen día, un día especial. Y tú has organizado este viaje para mí. Bueno, más o menos. Un auto viene a recogerte.
Debería llegar en cualquier momento. De hecho, miró su reloj. El conductor te llevará allí. Te mostrará los alrededores. Tal vez parará en algunos lugares pintorescos. Será agradable relajarse. Tomé un sorbo de mi café y estudié la cara de mi hijo menor. El chico que solía rogarme que le leyera una historia más. Se había ido reemplazado por un extraño que no podía mirar a su propia mamá mientras le mentía. ¿Y cuándo me traerá de vuelta este auto? Oh, ya sabes, cuando estés listo. Su teléfono vibró y lo sacó desplazándose por los mensajes. En realidad, mamá, probablemente debería irme temprano, reunión hoy sábado. Ya sabes cómo es él. Ya estaba retrocediendo hacia la puerta. El auto debería llegar pronto. El nombre del conductor es... Déjame checar. Entrecerró los ojos hacia su teléfono. Ray Morrison. Buen tipo, aparentemente cuidará bien de ti. Sonó la bocina de un auto afuera. Marcus prácticamente se desplomó de alivio. Probablemente sea él ahora. Deberías ir por tu abrigo. Quizás empacar una pequeña bolsa, por si acaso quieres pasar la noche en uno de esos hostales de allá arriba. Me senté, mi taza de café con deliberado cuidado. Marcus, sí. Mamá, mírame. Finalmente me miró a los ojos y vi algo allí que me heló la sangre. No culpa exactamente, ni siquiera vergüenza. Era la mirada que le das a alguien en quien estás tratando de no pensar demasiado. ¿Planeas venir conmigo en esta aventura de cumpleaños? Ojalá pudiera. Pero como dije, ¿Daniela y Jorge se están reuniendo? Nosotros allí. Mamá, solo pensamos, ¿alguno de mis hijos planea pasar mi 75 cumpleaños conmigo? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. El auto volvió a sonar, la bocina con más insistencia. Esta vez realmente deberías irte, dijo Luis. Finalmente, los conductores esperando, caminé hacia el armario delantero y saqué mi abrigo, uno de lana azul marino, que Ramón me había comprado para nuestro 40 aniversario. Mientras me lo ponía, me vi en el espejo del pasillo, 75 años, ni no puedo de Jalisco pragmatismo. Cabello gris recogido en el mismo moño ordenado que había usado durante décadas. Yo parecía, exactamente, lo que yo era, la abuela de alguien, la mamá de alguien, alguien que debería estar rodeada de su familia en su cumpleaños, en lugar de ser apartada como una molestia. Mamá Luis estaba rondando junto a la puerta, su mano en el pomo. ¿No? ¿Estás enfadada? Lo miré durante un largo rato. Este hombre que había llevado en mi vientre durante 9 meses, trabajé 18 horas para traerlo al mundo. Lo cuidé por una neumonía. Cuando tenía 6 años, le enseñaron a conducir. Lo enviaron a la universidad. Lo rescataron de 3 crisis financieras diferentes en los últimos 5 años. No, cariño, dije. Recogiendo mi bolso, no estoy enfadado. Era algo mucho más peligroso que enfadado. Estaba despierto. El coche que esperaba fuera era un sedán. Negro, nada destacable, salvo lo limpio que estaba. A pesar del aguanieve de octubre, a través del parabrisas pude ver al conductor, un hombre mayor, tal vez de 60 años, con pelo canoso y manos firmes en el volante. Luis me acompañó hasta el coche, haciendo el papel de hijo bonito para cualquier vecino que pudiera estar mirando. Incluso me abrió la puerta. Que tengas un buen día, mamá. Feliz cumpleaños. Mientras me acomodaba en el asiento trasero, lo oí decirle al conductor: llévala a las montañas. Este será su último cumpleaños. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No porque no entendiera lo que quería decir, lo entendí perfectamente. Este era mi último cumpleaños como su mamá. Su responsabilidad, su problema, después de hoy seré la preocupación de otra persona. La preocupación de una instalación, probablemente algún lugar limpio y eficiente, donde pudieran visitarme en vacaciones. Si les apetecía, el auto se alejó de la acera y vi mi casa, mi vida encogerse. En la ventana trasera, Marcus ya estaba caminando de regreso a su propio auto, probablemente llamando a Daniela o Jorge para informar que el hecho estaba hecho. La señora Brennan. La voz del conductor. Fue muy cuidadoso. Soy sargento Javier Mendoza. Te cuidaré hoy.
Me incliné hacia adelante para verlo mejor en el espejo retrovisor, y cuando nuestras miradas se encontraron, mi cuerpo tembló de reconocimiento, porque conocía ese rostro. Conocía esos ojos marrones firmes, esa manera cuidadosa de hablar, esa postura particular en sus hombros. Ray Morrison, sargento Ray Morrison, Primera División de Infantería, el joven soldado cuya vida había salvado hace 30 años a medio mundo de distancia. Cuando era voluntario de la Cruz Roja en Alemania y se estaba desangrando en un hospital de Guadalajara, sin familia, sin visitas, nadie que me importaba si vivía o moría hasta ahora. El silencio en el coche se estiraba como un rayo de alambre tenso. Morrison mantenía la vista en la carretera, pero pude ver el reconocimiento naciendo en la expresión de su mandíbula, la forma en que apretaba el volante. 30 años nos habían cambiado a ambos. Yo, de una voluntaria de la Cruz Roja de 45 años con un propósito en sus pasos, a esta anciana abandonada. Él, de un soldado destrozado de 19 años a lo que sea que se había convertido en las décadas transcurridas desde entonces. ¿Te acuerdas de mí? Dije que no era una pregunta. Sus ojos encontraron los míos de nuevo en el espejo retrovisor. Señora María del Carmen Álvarez, Hospital Civil de Guadalajara, 1994. Su voz era firme y profesional, pero capté un ligero temblor debajo de ti. Te sentaste conmigo durante 3 días cuando los médicos dijeron que probablemente no sobreviviría. 4 días, corregí, y lo lograste gracias a ti. Estudié su reflejo, notando las líneas alrededor de sus ojos, los hilos de plata que se filtraban a través del cabello, que una vez fue negro como el carbón. Llevaba una sencilla chaqueta gris sobre una camisa blanca, sin anillo de bodas. Había algo cuidadoso en la forma en que se comportaba, como un hombre que había aprendido a no ocupar demasiado espacio en el mundo. ¿Cuáles son las probabilidades? Murmuré que mi hijo contrataría a la única persona en Jalisco que me debe una deuda. La risa de Javier fue seca y sin humor. Su hijo no me contrató. Señora Brennan. Sentí un escalofrío en el estómago. Entonces, ¿quién lo hizo? Giró hacia la carretera federal 80 en dirección norte hacia Tapalpa y las montañas más allá. De la ciudad se desvanecieron detrás de nosotros, dando paso a ese tipo de paisaje austero de Jalisco que parecía hermoso en postales y brutal en persona. Te he estado siguiendo la pista durante 30 años, dijo en voz baja. No de una manera espeluznante, agregó rápidamente. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Me salvaste la vida y nunca lo olvidé. Nunca te olvidé. Me has estado observando, cuidándote. Hay una diferencia. Hizo una señal para pasar a un camión lento. Sé de la muerte de Ramón hace 2 años. Sé de tus hijos. Sé de cómo te tratan. El café que tomé antes se convirtió en ácido en mi estómago. ¿Cuánto sabes? ¿Suficiente? Su voz se había endurecido. Sé que Luis le debe 30,000 a su corredor de apuestas y otros 20 a su traficante de cocaína. Sé que Daniela ha estado robando del fondo de la Asociación de Padres y Maestros para pagar las deudas de juego de su marido. Sé que Jorge ha estado engañando a su esposa con su asistente legal mientras factura a los clientes por las horas que pasa en habitaciones de hotel. Mis manos apretadas en mi regazo, estos eran mis hijos. Él estaba hablando de los bebés que había amamantado, criado y por los que había sacrificado todo. Pero incluso cuando el instinto maternal se encendió, una parte más fría de mí susurró que nada de esto me sorprendía. Había visto las señales durante años, las llamadas telefónicas desesperadas por Lana, las respuestas evasivas sobre sus vidas, la forma en que me miraban como si fuera un cajero automático con un inconveniente, personalidad adjunta. Y sabes, sobre hoy dije que sé que me pagaron 5,000 pesetas para llevarte al centro de vida asistida de Shady Pines en Brainerd. Sé que ya firmaron los papeles que te comprometen a observación, basados en preocupaciones sobre tu estado mental. Sé que están planeando vender tu casa mientras estás encerrado y sé que ya dividieron las ganancias.
Las palabras me golpearon como golpes físicos. Cada revelación fue una traición superpuesta a la traición. Pero debajo del dolor había algo más. Una claridad así que agudo cortó a través de 30 años de ceguera voluntaria. Mi estado mental, repetí, aparentemente has estado actuando erráticamente, olvidando cosas, tomando malas decisiones financieras. Al menos eso es lo que dice el papeleo. Me reí, y el sonido que salió de mí no se parecía en nada al de la mujer que había hecho café, y había tratado de tener esperanza solo unas horas antes. Malas decisiones financieras como los 10,000 que le di a Luis el mes pasado para su oportunidad de negocio, o los 15,000 que le presté a Daniela para el fondo universitario de Renata, que de alguna manera nunca llegó a la cuenta de Renata. Son buenos en lo que hacen, Javier dijo, con gravedad, que han estado preparando esto durante meses, llamadas telefónicas a su médico expresando preocupación, reuniones con trabajadores sociales construyendo un caso. El paisaje de Jalisco pasaba por las ventanas, árboles desnudos, cielo gris, el tipo de belleza desolada que coincidía con el páramo en Mironecentona, el que se había convertido mi vida, pero algo más se estaba construyendo dentro de mí, algo que se sentía como el primer día cálido, después de un invierno asesino. Dijiste que te pagaron 5,000 pesetas. Es cierto, pero no me llevarás a Shadi. Pines, no señora, no lo haré. Me recliné en mi asiento sintiendo algo que no había experimentado en años, la presencia de un aliado, alguien que vio. Lo que yo vi, ¿quién? Entendió lo que me habían hecho. ¿A dónde vamos, Javier? Mi cabaña cerca de Mazamitla es un lugar aislado y tranquilo donde puedes pensar. Sin interrupciones me miró en el espejo, y un lugar donde 3 niños desagradecidos no pueden encontrarte. Mientras decides qué hacer a continuación, repetí, saboreando las palabras durante tanto tiempo. Mi vida se había tratado de responder a las necesidades de otras personas, las crisis de otras personas, las demandas de otras personas. La idea de que podría tener opciones, podría tener agencia, se sentía extraña y estimulante. Señora Brennan Charlotte, necesito que entiendas algo. Tus hijos piensan que eres un problema que se puede manejar contenido desechado. Te ven tan débil como acabado. Están equivocados. ¿Soy yo? La pregunta salió, más pequeña de lo que pretendía Javier. Salió de la carretera en una parada de descanso con vista al lago de Chapala. El agua se extendía hasta el horizonte, gris e ilimitado, bajo el cielo de octubre. Se giró en su asiento para mirarme directamente. En Guadalajara, cuando me estaba muriendo por pérdida de sangre e infección, cuando los médicos me habían descartado, no viste una pérdida, porque viste a alguien por quien valía la pena luchar. Te sentaste junto a mi cama, me tomaste de la mano. Me hablaste cuando estaba delirante. Luchaste contra las enfermeras cuando querían moverme para hacer lugar a los soldados que creían que tenían mejores oportunidades. Salvaste mi vida no a través de la medicina, sino por pura fuerza de voluntad. Recordé esos días en el hospital, el olor a antiséptico, los sonidos de los jóvenes muriendo demasiado lejos de casa. Me ofrecí como voluntario porque Ramón estaba desplegado y los niños tenían la edad suficiente para quedarse con mi mamá durante algunas semanas. Pensé que solo estaba cumpliendo con mi deber cívico. Esa mujer, la que no dejó que un soldado de 19 años muriera, solo ella todavía está allí. Ray continuó. Tus hijos han pasado años convenciéndote de que no eres nada sin ellos, de que tu valor está ligado a lo que puedes proporcionarles. Pero he estado observando y he visto, la verdad, que es que eres la persona más fuerte que he conocido, y ahora eres libre. La palabra flotaba en el aire entre nosotros como una bendición libre. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí libre? ¿Cuándo fue la última vez que tomé una decisión basada en lo que yo quería, en lugar de lo que alguien más necesitaba? ¿De mí? Me buscarán, dije, eventualmente. Pero no esperan resistencia. Creen que te irás en silencio como siempre lo has hecho, para cuando se den cuenta de que no estás en Shady Pines. Para cuando empiecen a hacer preguntas, habrás tenido tiempo de planear lo que la sonrisa de Javier era afilada como el viento invernal.
tu venganza. Charlotte del tipo que nunca verán venir, porque nunca se han molestado en verte realmente. Mientras arrancaba el auto y regresaba a la autopista sentí algo, cambiando dentro de mí como placas tectónicas, encontrando una nueva alineación. Durante 75 años había sido la hija de alguien, la esposa de alguien, la mamá de alguien. Me había definido a través del servicio, a través del sacrificio, a través de las necesidades de los demás. Pero sentada en ese auto, viendo el paisaje de mi antigua vida desaparecer detrás de mí, comencé a comprender lo que Javier había tratado de decirme. Yo ya no era su problema a resolver, yo era su ajuste de cuentas, y era algo que debía haber sucedido hacía mucho tiempo. La cabaña de Javier estaba ubicada en un acantilado con vista al lago de Chapala. Una estructura simple de cedro desgastado y piedra que parecía crecer desde el paisaje mismo cuando entramos. En el camino de grava pude ver por qué había elegido este lugar. Era el tipo de aislamiento que te volvía loco o te hacía peligrosamente lúcido. Bienvenido a su nuevo cuartel general, dijo Javier, llevando mi pequeño bolso de mano a la puerta principal dentro de la cabaña. Estaba amueblada de forma espartana pero cómoda. Una chimenea de piedra dominaba una pared flanqueada por estanterías, llenas de historias militares y textos de filosofía. Una computadora portátil estaba abierta. Sobre una mesa de madera simple su pantalla mostraba lo que parecían registros financieros. ¿Café?, preguntó Javier. Ya me dirigía a la cocina. Por favor. Me senté en una silla a la mesa, lo suficientemente cerca como para ver la pantalla de la computadora portátil. La hoja de cálculo mostraba 3 columnas de números, cada una encabezada con un nombre familiar: Luis, Daniela, Jorge. Javier regresó con 2 tazas humeantes y notó mi atención. Te dije que había estado al tanto de las finanzas de tus hijos. Son reveladoras. Estudié los números. Las deudas de Luis eran incluso peores de lo que Javier había mencionado. No solo el juego y las drogas, sino también las tarjetas de crédito al límite, una segunda hipoteca sobre su casa, una pensión alimenticia sin pagar de su primer matrimonio. La columna de Daniela mostraba un patrón de pequeñas robos y cargos fraudulentos que se remontan a años atrás. Jorge era más sofisticado: empresas fantasma, cuentas en el extranjero, esquemas de evasión fiscal que harían llorar a un contador forense. ¿Cómo conseguiste todo esto? 20 años en inteligencia del ejército te dejan con ciertas habilidades, dijo Javier secamente, y ciertos contactos. Tus hijos no son tan inteligentes como creen. Tomé un sorbo de café y sentí algo cristalizándose en mi pecho, duro y afilado como el hielo del invierno. Estos números no eran solo evidencia de irresponsabilidad financiera, eran la prueba de toda una vida de mentiras, manipulación y desprecio por la mujer que los había criado. Están desesperados. Los observé lo suficientemente desesperados como para comprometer a su propia mamá a robar sus bienes. Sí. Ri sacó otro documento. El papeleo de Shady Pines muestra que están planeando liquidar todo tu casa, tus ahorros, el seguro de vida de Ramón, incluso tus joyas. Han estimado tu valor total en poco más de 400,000 pesetas. 400,000 pesetas. Me reí, pero no había humor en eso. ¿Es eso lo que valen 47 años de matrimonio y 3 hijos? Ellos aparentemente. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. El lago superior se extendía interminable ante mí. Sus aguas grises reflejaban el cielo nublado en algún lugar allá. Afuera mis hijos probablemente estaban celebrando. Marcus estaría llamando a su corredor de apuestas. Sara estaría calculando cuánto podría robar antes de que alguien lo notara. Y Jorge estaría planeando su próxima evasión de impuestos. ¿Creen que ya me fui? Dije que para todos los efectos prácticos eres Charlotte Brennan, mamá y abuela devota. Murió esta mañana cuando se subió a ese auto. La pregunta es, ¿quién estás ahora? Me giré para mirarlo. Rey me observaba con la misma intensidad que recordaba de aquellos días en el hospital de Guadalajara, como si intentara ver más allá de la superficie, lo que yacía debajo.
Soy alguien que ha sido subestimado durante demasiado tiempo, dije. Javier sonrió. La primera sonrisa genuina que le había visto. Bueno, entonces hablemos de lo que viene después. Sacó un bloc de notas legal lleno de notas escritas a mano con precisión. Tus hijos han cometido varios errores críticos. Primero, asumieron que te irías en silencio. Segundo, dejó rastros electrónicos de sus delitos financieros en tercer lugar. Han involucrado a múltiples instituciones en sus fraudes, bancos, compañías de seguros, bufetes de abogados, que nos dan influencia. Nos salvaste la vida una vez, Charlotte. Creo que te debo al menos un favor a cambio. Su expresión se endureció además. He pasado 30 años viendo a gente buena ser utilizada y descartada por aquellos que deberían protegerlos. Es hora de que alguien pague el precio. Me volví a sentar y estudié sus notas. Eran completas, detalladas, despiadadas. Rey había trazado no solo los crímenes de los niños, pero sus debilidades, sus puntos de presión, sus peores miedos. Has estado planeando esto por un tiempo. Me he estado preparando para la posibilidad. Sabía que eventualmente irían demasiado lejos y cuando lo hicieran, necesitarías opciones. Pasó a una página nueva. La pregunta es, ¿hasta dónde estás? ¿Dispuesto a llegar? La vieja Charlotte, la que había puesto excusas para el comportamiento de sus hijos, la que había creído que el amor y la paciencia podían curar cualquier herida, habría dudado, pero esa mujer había muerto en el asiento trasero de un sedán negro cuando escuchó a su hijo decir que este sería su último cumpleaños. Según sea necesario, dije. Javier asintió con aprobación. Entonces empecemos con Luis. Sus deudas no son solo vergüenzas financieras, son responsabilidades criminales. Su corredor de apuestas tiene conexiones con el crimen organizado y su traficante de drogas ha sido arrestado 2 veces por tráfico. Luis cree que está protegido porque es de clase media y blanco, pero la desesperación hace que la gente sea descuidada. Me mostró correos electrónicos impresos, mensajes de texto, transferencias bancarias, un rastro en papel de la espiral de Luis hacia la adicción y el juego, una llamada telefónica a las personas adecuadas y Luis se convierte en una persona de interés en una importante investigación de drogas, su trabajo como maestro, su casa, la custodia de su hija, todo se ha ido y Daniela. La malversación de fondos de Daniela de la PTA es solo la punta del iceberg. Ha estado ejecutando una estafa de caridad a través de su iglesia, recolectando donaciones para causas ficticias y embolsándose en lana que el SAT estaría muy interesado en sus declaraciones de impuestos durante los últimos 5 años. La documentación era condenatoria. Daniela, que se presentó como la mamá suburbana perfecta, había estado defraudando sistemáticamente a su comunidad durante años. Las cantidades eran pequeñas individualmente, unas pocas. Cientos aquí, 1000 allá, pero sumados resultaron en un gran robo. Jorge es el más sofisticado. Javier continuó, pero eso lo hace el más vulnerable. Su bufete de abogados tiene pautas éticas estrictas y lo que ha estado haciendo lo inhabilitaría y probablemente lo encarcelarían. Evasión de impuestos, apropiación indebida de fondos de clientes, fraude. Ha construido todo su estilo de vida sobre la actividad criminal. Estudié la evidencia que Javier había recopilado. Fue minuciosa, profesional y devastadora. Con esta información, podría destruir las vidas de mis 3 hijos con unas pocas llamadas telefónicas. No esperan que luches. Javier dijo en voz baja. Creen que solo eres una anciana confundida que desaparecerá silenciosamente en cuidados institucionales. No tienen idea de lo que viene. ¿Qué viene exactamente? Javier se reclinó en su silla. Eso depende de lo que quieras, Charlotte. ¿Quieres justicia, venganza, o simplemente quieres desaparecer y dejar que se pregunten qué pasó con su boleto de comida? Consideré las opciones. La justicia significaba involucrar a las autoridades y dejar que el sistema legal se encargue de sus crímenes. Era limpio y apropiado.
El tipo de cosa que la vieja Charlotte habría elegido. Venganza, era más desordenado, más personal, más satisfactorio. Desaparecer fue quizás la opción más cruel de todas. Dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones sin la red de seguridad que habían dado por sentado. Quiero que entiendan, dije. Finalmente quiero que sepan lo que se siente perderlo todo. Ser traicionado por alguien en quien confiaban. Darse cuenta de que la persona que descartaron como irrelevante tiene todo su futuro en sus manos. Los tres. Los tres. Mi voz era firme final. Tomaron esta decisión juntos. Pueden enfrentar las consecuencias. Juntos, Ray hizo una nota en su blog. Se necesitará algo de coordinación, pero es factible. La clave es el tiempo. Los golpeamos a todos a la vez, antes de que alguno de ellos pueda advertir a los demás o tomar medidas de protección mientras describía. El plan sentía algo que no había experimentado en décadas, poder real. No la autoridad elucubrativa de la maternidad o la influencia prestada de ser la esposa de Ramón, pero el poder frío y limpio de alguien que no tenía nada que perder. Y todo por ganar mis hijos. Me habían enseñado bien, aunque no lo sabían. Me lo habían demostrado yo que la lealtad familiar era un lujo, que ya no podía permitirme que el amor podía ser utilizado como arma que las personas más cercanas a ti a menudo eran las más capaces de destrucción. Ahora era el momento de mostrarles lo que había aprendido. La vieja Charlotte estaba muerta. La mujer sentada en esta cabaña, planeando la destrucción sistemática de 3 vidas, era alguien nuevo. Alguien más duro, alguien que entendía que algunas traiciones eran imperdonables y algunas lecciones solo se podían enseñar a través de la pérdida. Mi cumpleaños número 75 estaba terminando, pero mi vida real, la que donde yo hacía las reglas, estaba comenzando. A la mañana siguiente amaneció fresco y claro. El tipo de día de octubre que te hace creer en nuevos comienzos. Me quedé en la terraza de Javier con mi segunda taza de café, viendo cómo el sol pintaba el lago de Chapala en tonos dorados y plateados, y me sentí más vivo que en años. Javier salió de la cabaña con su computadora portátil y una carpeta manila llena de documentos. Dormí bien, mejor que en meses, era cierto. Por primera vez desde la muerte de Ramón, había dormido sin el peso de las expectativas de otras personas presionándome. ¿Estamos listos casi? Hice algunas llamadas esta mañana. Javier instaló su equipo. La mesa de la terraza, tus hijos están empezando a entrar en pánico. Shady Pines los llamó alrededor de la medianoche cuando no llegaste. Marcus ha estado llamando a tu casa cada hora. Sara condujo para ver cómo estabas. Ella es la que encontró. Tu nota. Sonreí al recordar el breve mensaje que le pedí a Javier que dejara en la encimera de mi cocina. Fui a dar una vuelta. No esperes levantado. Simple, inofensivo, y probablemente los está volviendo locos. De preocupación, David está tratando de rastrear el servicio de autos. Ha llamado a 3 compañías, hasta ahora cada vez más agitado con cada muerto End. Javier sacó una grabación en su computadora portátil. Creo que disfrutarás esto. La voz de Jorge llenó el aire de la mañana con frustración. Necesito saber a dónde llevó ese conductor a mi mamá. Esta es una emergencia familiar. Ella no está bien mentalmente y podría estar en peligro. La voz de la recepcionista respondió: Señor, le he dicho 3 veces que no tenemos ningún registro de una recogida en esa dirección ayer. Eso es imposible. Alguien tuvo que. Señor, si sigue alzando la voz, voy a colgar. Javier detuvo la grabación. Ha llamado a 6 empresas más desde entonces. Cada conversación se vuelve más desesperada. Tomé un sorbo de café y saboreé el sabor de su pánico durante décadas. Yo había sido el que se preocupaba, el que hacía llamadas frenéticas, el que perdía el sueño por sus problemas. El cambio de roles era delicioso. Era hora de hacerles una oferta, dije. Javier abrió la carpeta y extendió 3 cartas mecanografiadas, cada una dirigida a uno de mis hijos. Estas salen esta tarde. Se requiere correo certificado con firma. Las recibirán mañana. Por la mañana tomé la carta de Luis y la leí en voz alta. Querido Luis,
ahora te habrás dado cuenta de que no estoy donde esperabas que estuviera. Estoy seguro de que estás preocupado por mi bienestar, al igual que yo he estado preocupado por el tuyo. Sé sobre las deudas de juego, la cocaína, el lana que me has robado a lo largo de los años. Sé sobre Tommy Marcelli y lo que le sucede a las personas que le deben lana. También sé sobre el plan para internarme para que pudieras robar mis bienes. Necesitamos hablar. Tienes 48 horas para transferir 50,000 pesetas al número de cuenta a continuación o copias de la evidencia que he reunido sobre tus actividades criminales. Policía, la Fiscalía General de la República, FGR. Y Tommy Marcelli, tu elección mamá. Las palabras se sintieron poderosas en mi boca, cada sílaba un pequeño acto de rebelión contra décadas de ser despedido y manipulado. La carta de Sara fue igualmente directa, querida Daniela. Espero que el fondo universitario de Renata siga intacto porque lo vas a necesitar para los honorarios legales. Tengo documentación de tu malversación de fondos de la PTA, tu fraude de caridad y tu evasión de impuestos. Las cantidades pueden parecer pequeñas para ti, pero se suman a delitos federales. Transfiere 25,000 pesetas a la cuenta. A continuación, dentro de las 48 horas, o enfrentarás las consecuencias. Estoy segura que las otras mamás de la PTA estarían fascinadas de saber cómo se ha gastado el lana de su recaudación de fondos, tu elección mamá. La carta de David fue la más larga, detallando sus empresas, fantasmacuentas en el extranjero y manipulaciones de fondos de clientes. Con la precisión de un informe legal, su precio fue de 100,000 pesetas, el más alto, porque sus crímenes fueron los más sofisticados y su traición la más calculada. 175,000 pesetas en total. Rey observó menos de la mitad de lo que planean robarte, aunque dije que no se trata de lana. La simetría era satisfactoria, se trata de poder sobre, hacerles entender que sus acciones tienen consecuencias, y si no pagan, sonreí y se sintió como viento de invierno. Luego pasamos a la fase 2. Risacó, otro conjunto de documentos que preparé paquetes de evidencia completos para las autoridades correspondientes. Marcus va al Departamento de Policía de Guadalajara, la Fiscalía General de la República, FGR, y sus corredores de apuestas, los competidores, los dejan pelear sobre quién lo destruirá. Primero Sara va al SAT, la División de Delitos de Cuello Blanco del Policía Federal Ministerial, y todos los padres en el distrito escolar de sus hijos, David Baal. Colegio de Abogados de Jalisco, al Policía Federal Ministerial y al Consejo de Ética de su bufete de abogados. La precisión era hermosa. Cada paquete diseñado para causar el máximo daño. Cada destinatario elegido por su capacidad de infligir tipos específicos de dolor. Javier había pasado 30 años aprendiendo a desmantelar vidas profesionalmente y había aportado toda esa experiencia para la destrucción de mis hijos. Hay un elemento más, dijo Rey mientras sacaba un nuevo documento en su computadora portátil. He estado en contacto con una periodista del Guadalajara Star Tribune. Ella se especializa en historias sobre abuso de ancianos y explotación financiera. Si sus hijos no cooperan, ella está preparada para publicar un artículo en primera plana sobre el trato que le dan el titular. Ya estaba escrito: maestro local, líder de la iglesia y abogado conspiraron para defraudar a mamá anciana debajo. Hay un relato detallado de su plan completo con documentación y citas de fuentes cercanas a la investigación humillación pública. Murmuré: lo único que temen más que la prisión. David, especialmente su reputación, lo es todo para él, un escándalo, como este acabaría con su carrera para siempre. Imaginé la cara de Jorge cuando vio ese titular, cuando sus colegas y clientes supieran lo que le había hecho a su propia mamá. El pensamiento me llenó de una satisfacción tan pura que era casi espiritual. Intentarán contactarme. Dije que los dejen. De hecho, también me he preparado para eso. Javier me mostró un teléfono quemador. Este número está en las cartas. Cuando llamen tendrán el control total de la conversación. Grabarán todo. Déjenlos incriminarse aún más. El teléfono sonó como si lo hubiera convocado nuestra conversación. El identificador de llamadas ya mostraba el número de Luis.
Javier arqueó una ceja. Trabajan rápido cuando están desesperados. Respondí al cuarto timbre. Hola Luis, mamá, Jesucristo, ¿dónde estás? Hemos estado muy preocupados. Su voz era aguda, con pánico y una ira mal disimulada. No puedes desaparecer así como así. ¿Qué pasaría si algo te hubiera pasado? Algo me pasó a mí, dije con calma. Me desperté. ¿Qué? Mamá, lo que dices no tiene sentido, mira. Lo que sea que esté pasando podemos resolverlo. Solo dime dónde estás e iré a buscarte. Estoy exactamente donde necesito estar. La pregunta es, ¿estás donde necesitas estar? Revisé tu correo. Hoy mi correo, ¿de qué estás hablando? Pronto lo escucharé. Respirar agitadamente. Probablemente paseándose Marcus. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años y rompiste la ventana de la señora Henderson con tu pelota de béisbol? ¿Qué? No, yo, mamá, ¿qué tiene eso que ver con algo? Me mentiste sobre eso, dijiste que fue un accidente, que la pelota simplemente se resbaló. Pero yo sabía que no era así. Siempre. Supe cuando mentías. Tienes este tono en tu voz, como si estuvieras tratando demasiado de sonar inocente. Hice una pausa. Tienes ese tono. Ahora, mamá, no entiendo qué es. ¿Estás pasando? ¿Tienes algún tipo de episodio? Porque si es así, estoy teniendo un momento de claridad. Interrumpí, probablemente el primero, en años. Dime, Luis, ¿cuánto lana le debes a Tommy Marcelli? El silencio que siguió fue ensordecedor. Prácticamente podía oír su mundo inclinándose sobre su eje. ¿Cómo lo hiciste? 48 horas, dije y colgué. Rey estaba sonriendo. Eso fue magistral. Frío, controlado, devastador. Aprendí del mejor. Dije refiriéndome a él, pero también refiriéndome a ellos. Mis hijos habían pasado años enseñándome a ser despiadada, a usar el amor como arma, a manipular a través de la culpa. Y obligación habían sido excelentes maestros. El teléfono volvió a sonar. Sara, esta vez lo dejé sonar 6 veces antes de contestar. Hola, Daniela, mamá. Gracias a Dios. Luis dijo que habló contigo, pero le colgaste. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en años. ¿Cómo está la tesorería de la PTA, querida? Otro silencio, otro mundo cambiando. No sé a qué te refieres. 24 horas contando. Dije y terminé la llamada. David llamó antes de que pudiera colgar el teléfono. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego puse su mensaje en el altavoz. Mamá, no sé, ¿qué clase de juego crees que estás jugando? Pero se acabó ahora. Cualquiera que sea la tontería con la que Luis y Daniela te han llenado la cabeza, podemos discutirlo racionalmente como adultos. Llámame inmediatamente. Javier y yo nos miramos y nos reímos. Realmente reímos por primera vez desde que esto empezó. Él todavía cree que tiene el control. Javier observó. No por mucho más tiempo. Dije que la antigua Charlotte lo habría llamado, habría intentado explicarlo, habría buscado su aprobación y comprensión, pero la antigua Charlotte se había ido y en su lugar estaba sentada, una mujer que finalmente había aprendido que solo algunas personas comprenden el poder. Mis hijos estaban a punto de recibir una educación sobre las consecuencias y yo iba a disfrutar cada minuto. 48 horas después, me senté a la mesa de la cocina de Javier, viendo salir el sol sobre el lago de Chapala, por lo que sabía que sería la última vez. Desde este punto estratégico, el teléfono desechable permanecía en silencio junto a mi taza de café. Sin llamadas desesperadas, sin mensajes de voz frenéticos, sin transferencias a la cuenta que Javier había creado. Mis hijos habían tomado su decisión. ¿Nada?, preguntó Javier, aunque podía ver la respuesta en mi rostro. Silencio de radio. Desde ayer por la tarde bebí mi café saboreando el sabor amargo. Jorge intentó llamar desde su número de oficina alrededor de la medianoche. No respondí. Javier sacó su computadora portátil y comenzó a escribir con la precisión metódica de un hombre que había terminado carreras antes de que los paquetes de evidencia salieran en 1 hora. La periodista publica su historia en línea al mediodía. Edición impresa mañana por la mañana. Al atardecer de esta noche sus hijos estarán desempleados, bajo investigación y humillados públicamente. Bueno,
La palabra salió rotundamente, sin arrepentimiento, sin angustia maternal, sin dudas de último minuto. Habían tenido 48 horas para reconocer lo que habían hecho, para mostrar incluso una pizca de remordimiento o respeto. En cambio, habían elegido ignorarme, probablemente esperando que simplemente desapareciera como el problema que siempre habían considerado, que era la computadora portátil. Sonó con un correo electrónico entrante. Derry frunció el ceño mientras lo leía. ¿Qué es? Marcus acaba de maximizar otra tarjeta de crédito. 15,000 pesetas retirados como adelanto en efectivo. Hace una hora los dedos de Ray volaron sobre el teclado. Sara vació los fondos universitarios de sus hijos. Esta mañana ambas cuentas completamente vaciadas, y Jorge. La expresión de Javier se oscureció. David acaba de transferir 150,000 de la cuenta fiduciaria de su cliente a una cuenta personal en el extranjero. Me reí, pero no había humor en ello. Están huyendo, parece que sí, pero es demasiado tarde, y lo están empeorando. Sacar lana de las cuentas de los clientes es un delito federal. Daniela robó los fondos universitarios de sus hijos y la destruirá en el tribunal de familia. Luis Javier sacó otra pantalla. El retiro de efectivo de Luis fue capturado en 3 cámaras de seguridad diferentes. Sus corredores de apuestas y la gente lo han estado vigilando. Creen que pueden escapar de las consecuencias huyendo. Dije, igual que pensaron que podían escapar de la responsabilidad metiéndome en un hogar. Sonó el teléfono. Reconocí el número. Marcus. Llamando desde lo que probablemente era un teléfono quemador propio, contesté sin hablar. Mamá. Su voz era áspera, desesperada. Mamá, por favor. Sé que estás ahí. Estoy aquí. Tenemos que hablar cara a cara. Esto ha ido demasiado lejos, ¿no? No creo que haya ido lo suficientemente lejos. Mamá, por favor, haré lo que quieras. Todos cancelaremos lo que sea que estés haciendo, planeando, por favor. La súplica en su voz me debería haber conmovido. Por 75 años lo habría hecho, pero esa mujer se había ido enterrada bajo décadas de manipulación y traición. Tenías 48 horas para hacer lo que yo quisiera. Marcus, ese tiempo ha pasado. No pudimos conseguir el lana, no es como si tuviéramos esa cantidad de efectivo. Por ahí, pero encontraste lana para huir. Observé prioridades interesantes, mamá. No entiendes lo. Entiendo perfectamente, estás enfrentando consecuencias por tus acciones. Y no puedes manejarlo igual que cuando tenías 7 años y culpaste el gato del vecino por romper la ventana de la señora Henderson. No se trata de ninguna ventana. La desesperación se había convertido en rabia. Estás destruyendo nuestras vidas. No, Luis. Destruiste tus propias vidas. Solo me estoy asegurando de que todos lo sepan. Colgué y me volví hacia Javier. Envía todos. Los dedos de Javier se cernieron sobre el teclado por un momento. Seguro, una vez que esto comienza, no hay vuelta atrás. No hubo vuelta atrás. El momento en que me pusieron en ese auto y le dijeron al conductor que era mi último cumpleaños, Riri asintió y presionó enter, luego enter una y otra vez. Los teléfonos comenzaron a sonar en Guadalajara. Los buzones de correo electrónico resonaron con nuevos mensajes. Las máquinas de fax cobraron vida y la maquinaria de justicia y destrucción se puso en marcha en cuestión de una hora. El director de la escuela de Luis recibió un informe detallado sobre su consumo de drogas y sus deudas de juego. La Fiscalía General de la República, FGR, obtuvo registros completos de sus conexiones con los traficantes. El abogado de su exesposa recibió documentación que pondría fin a sus derechos de custodia de forma permanente, y los competidores de Tommy Marcel supieron exactamente dónde encontrar a un hombre que debía lana y acababa de retirar 15,000 en efectivo. La iglesia de Daniela recibió copias de su documentación fraudulenta de caridad. El ESAT obtuvo 5 años de declaraciones de impuestos que mostraban ingresos no declarados. Todos los padres del distrito escolar de sus hijos recibieron un correo electrónico que detallaba cómo se habían robado los fondos de la PTA. El empleador de su esposo se enteró de sus deudas de juego y su papel en ocultarlas. El bufete de abogados de Jorge
recibió evidencia del robo de fondos de su cliente, evasión fiscal y violaciones éticas. El Colegio de Abogados de Jalisco obtuvo copias de todo. El Policía Federal Ministerial, los abogados de cuello blanco. Tal unidad contra el crimen recibió un paquete que los mantendría ocupados durante meses y exactamente al mediodía. El Guadalajara Star Tribune publicó: el último regalo de una mamá. Cómo 3 hijos adultos conspiraron para robarle la vida a sus padres. Javier actualizó el sitio web del periódico y me mostró el artículo. Mi foto, un digno primer plano, del funeral de Ramón, apareció junto a fotos estilo ficha policial de Luis, Daniela y Jorge, que el periodista había sacado de las redes sociales. La historia expuso su plan con detalles devastadores, completo con registros financieros, documentos legales y citas de amigos de la familia, preocupados que habían presenciado el trato que mis hijos me dieron a lo largo de los años. La sección de comentarios ya se estaba llenando de lectores indignados. Es repugnante cómo pudieron hacerle esto a su propia mamá. Espero que todos se pudran en la cárcel. Está hecho, dijo Rey en voz baja. No sentí nada, ni satisfacción, ni arrepentimiento, ni alivio, solo un frío vacío, donde solían vivir mis sentimientos maternales. Mi teléfono sonó Sara. Esta vez sollozando antes de siquiera decir: «Hola, mamá». Despidieron a Jeff. El banco nos reclamó la hipoteca. La escuela no me deja recoger a los niños. Dicen que estoy bajo investigación por robo. Su voz se quebró. Por favor. Mamá, lo siento mucho. Solo haz que pare. No puedo hacer que se detenga. Daniela, así no es como funcionan las consecuencias. Pero somos familia, somos tus hijos. No dije, mi voz firme como una piedra. Mis hijos murieron cuando decidieron que valía más para ellos, muerta que viva, son solo extraños que comparten mi ADN. Terminé la llamada y apagué el teléfono. La siguiente llamada llegó al teléfono fijo de Javier. Jorge, la compostura de su abogado se hizo añicos. «¿Qué has hecho?», gritó. «¿Qué has hecho, Javier? Pon la llamada en altavoz». «Jorge, este es sargento Javier Mendoza. Tu mamá está aquí y puede oírte. No me importa. ¿Sabes lo que me has costado? Mi carrera se acabó. Mi matrimonio se acabó. Todo por lo que he trabajado. Todo lo que robaste. Corregí todo lo que construiste sobre mentiras y robos, suponiendo que era demasiado débil para contraatacar. Estás loco. Nos has destruido». «Bueno», dije, y Javier colgó. Durante las siguientes 3 horas, vimos cómo las vidas de mis hijos se desintegraban en tiempo real. Luis fue arrestado en una parada de camiones en las afueras de Tepic, golpeado hasta sangrar por hombres que lo habían estado rastreando para Tommy Marcelli. Daniela fue detenida por agentes federales cuando intentaba abordar un avión a México. Jorge fue detenido en su oficina, esposado frente a sus socios y clientes. Por la noche, todo había terminado. Mis 3 hijos estaban en la cárcel, sus activos congelados, sus reputaciones destruidas, futuros borrados. Javier me encontró en la terraza viendo la puesta de sol. Pintaba el lago de Chapala en tonos de fuego. «¿Me arrepiento?», me preguntó. Consideré la pregunta seriamente. En algún lugar de Guadalajara, 3 personas que habían surgido de mi cuerpo estaban sentadas en celdas, enfrentando años de prisión y vidas arruinadas para siempre. Perderían sus hogares, sus trabajos, sus hijos, su libertad. Todo lo que habían construido se derrumbaría y no les quedaría nada más que las consecuencias de sus propias decisiones. «No», dije finalmente, «no me arrepiento». Javier asintió y Dow me entregó un juego de llaves de coche. «Tu coche lo traje de Guadalajara ayer. ¿A dónde irás?». Pregunté. «Ya hice lo que vine a hacer ahora. Eres libre, Charlotte. Libre de ser quien quieras ser». Miré las llaves en mi palma. Cosas tan pequeñas, pero representaban algo que no había poseído en décadas. La capacidad de elegir, el poder de determinar mi propio camino. «Gracias», dije, «por todo». Javier sonrió la misma sonrisa que recordaba de un hospital de Guadalajara hace 30 años,
cuando un joven soldado destrozado se dio cuenta de que iba a vivir gracias, dijo por enseñarme que algunas personas merecen ser salvadas y otras no. Me alejé de la cabaña mientras la última luz se desvanecía del cielo, dejando atrás a la mujer que lo había sacrificado todo por quienes la veían como nada más que una molestia que controlar. Me llamo María del Carmen Álvarez. Tengo 75 años. No tengo hijos y nunca he sido más libre. No olviden darle a me gusta y suscribirse. Recuerda que la sangre puede ser más espesa que el agua, pero algunos lazos están destinados a cortarse. Hoy entiendo que no siempre ganamos vengándonos. A veces, la verdadera victoria es levantarte cuando todos esperaban verte rendida. No me devolvieron los años que me robaron, ni las lágrimas que tragué en silencio, pero recuperé algo mucho más valioso, mi dignidad y el derecho de volver a ser yo. A quienes me traicionaron no les guardo odio, porque lo que la vida no cobra, el tiempo lo cobra con intereses. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez te sentiste invisible, desechado o traicionado, quiero que sepas algo. No estás solo. Tu historia también merece ser contada. Tu dolor también tiene voz. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escucharme con el corazón. Nos vemos en la próxima historia, porque mientras haya alguien que escuche, siempre habrá una voz que sane.